Bueno, antes que nada, bienvenidos. Hola, ¿qué hace OnTan? No es cierto, no es cierto. Bienvenidos. Somos Piel Canela. Nosotros nos gusta hablar mucho de conciencia, arte, cultura, de los seres, del existencialismo y más allá de todo, colores, emociones, diversiones. Y pues bueno, yo soy Reni. ¿Qué hola? Yo soy Fer. ¿Qué onda? Yo soy Lu. Hola, yo soy Carol. En el pasado no nos presentamos. La semana Todo pasada no nos es presentamos. orgánico. Es que saben que cada semana como que nos evoluciona la personalidad. Hay veces donde nos vamos a presentar. Y Nos otras veces que no. fragmentamos. Nos fragmentamos a veces. Hola, yo soy Carol. Y nunca he Hola, comido un Carol. pez. Hola, Carol. Hola, Carol. Hola, empieza. Venga, Bueno, chica. Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a sacamos la sacar- tarjeta. Vamos a sacar la tarjeta Papelito. porque nos encanta ser auténticas a nosotras, entonces no tenemos nada planeado. Broma. Nada, pero pues sí los temas, pues sí, el que vaya a surgir y yo creo que, no sé, ¿quieren que yo lo saque? Sí, sácalo. Ok, va. No sacas uno que no quiero. A ver. Vulnerabilidad ¿Ese es el que con querías? revolución. Puedes mostrarlo a la cámara. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad y lo que nos... Ay, me Que está ya no temblando voy a mucho la estar en el mano. resto de la temporada. Pero la pondremos. Porque me creí como. Bueno, vamos a llorar porque vulnerabilidad. No es cierto. Aquí no funamos a nadie. A ver, no creo que se vaya a parar, pero si no... No, pues mira. Aquí, ahí aquí, está. ok. Ahí lo sostenemos. Sí. Ahí está. Aquí todo se sostiene. Uy, ya, sostenido está. Hay espacio para eso. Espacio para todo. Está bien, sí. Güey, aparte Ay, ni- yo me puse a Tenemos toda que roja. aparte la poner que un mascota, hashtag que sea no funen, please no funen a Reni. Es la mascota y Güey. diciendo ese tipo de cosas. Sí, güey, la neta sí. Sorry, zorra. No es cierto. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues, ¿qué onda? O sea, la vulnerabilidad. Estamos bien vulnerables, la verdad, güey, ahorita. Esa es la La vulnerabilidad. A ver, ya sé, les tengo mejor. Empecemos con una dinámica. Ah. Ok. Carol es la chica dinámicas. No, momento de sus vidas en que más vulnerables se han sentido No, manches, frente a una persona güey. con la que no querían sentirse vulnerables. Fuck that. Bro. Ya la tengo. Te pasaste. ¿Quién quiere empezar? Tú, es que ya la tienes, yo no la Bueno. tengo. Sí, no, yo. Bueno, una vez fui con unas amigas al bosque, allá, Ay, eso éramos nosotros. ¿cómo se llama? Ustedes. Sí, mis únicas amigas. No es Que cierto. van al bosque. Que van al bosque. No es cierto. Pero, ¿te sientes incómoda? Sí, Ay, es que nos cambiamos de Es que, lugar. güey, es que no quiero, como que ya sabes, que cuando estoy en contacto, ya así de que no quieres nada, güey, ya. Ok, bueno, nos nos le alejamos. damos ¿o qué espacio. pedo? No, como que mucha Minutos. estimulación, pero ya sabes, Sí. cuando da la sensorial, que es como, güey, no me toquen, o sea, Sí. así de que la tela. todo. ¿Te sientes vulnerable? Entonces más No, acá. no. No es cierto. Cuéntame. No, mira, ya cuéntame. cállate. El momento más No, ya, vulnerable. pero quería que se tratara de mí, porque Carol, ahorita. ya, estabas con tus amigas en el bosque. Ajá, fuimos a... Que no la toco. ¿Cómo se llama este lugar que venden quesadillas bien ricas? La Marquesa. Sí, güey. No, o sea, pero antes de la Marquesa hay como... ¿El Locotal? No, que Güey, es el desierto de los leones. El desierto Mi de los amiga leones. la más white chican, dicen. Fuimos al desierto de los leones, Que le ponen a maíz orgánico. El bajío. Con un poco de Ya queso. sabes, de flor de Ya calabaza, sabes, güey. que le echan Flor de planta. calabaza rellena de queso, güey. Esas son mis amigas. Ese trip. Bueno. Entonces, pues ya, fuimos ahí, güey. Estuvimos cotorreando, o sea, desayunamos y fuimos a caminar. Y una morra traía el juego de We're Not Really Strangers, güey. Ah, no mames. Y, güey, están ¿Cuál bien. es ese? Pues son como.
Es Son como un deck cartas, de con cartas preguntas. y son preguntas como justo para que te conozcas entre la banda, pero como son preguntas muy así de que Directo. directas, ajá. Entonces como que saqué una, güey, y justo hablaba como de la sexualidad y pues qué hay, o sea, qué parte había yo pasado con ese tema y pues me solté y fue como, güey, pues a mí me ha pasado esto y esto y esto que pues la neta es mejor para otro momento, ¿no? Pero pues, güey, sí estaba muy vulnerable y pues sí, me puse a llorar un chingo y pues, saqué muchas cosas y justo conecté porque a mí me había pasado algo y justo a mi otra amiga le pasó totalmente lo contrario. O sea, entonces estuvo muy chido, güey. Bueno. Sí, estuvo muy vulnerable en ese momento, pero muy chido. Yo creo que de mis momentos más vulnerables fueron con Fernanda. Yo con Fernanda. Ok. Pero porque aquí vamos a compartir desde la vulnerabilidad. Aquí se habla. Aquí se habla. Somos espejos Frente a en la cámara. muchos sentidos. Y Fer y yo tuvimos la maravillosa experiencia, privilegio y honor de habitar juntas un espacio por más o menos 6 meses. Pero creo que Fer me ha enseñado a atravesar muchos de los límites que tengo en cuanto a confrontar a las personas y sobre todo a abrirme a decir como, güey, esto tal vez no está viniendo de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y en una de esas ocasiones, como buenos roomies, hubo conflicto de algo, ni siquiera recuerdo exactamente de qué. Pero a mí, para mí, miel. la miel o el aceite, El aceite de oliva. No, el aceite de oliva o el vinagre de manzana. Fue el vinagre. Fue el vinagre de manzana, algo sucedió, se acabó el vinagre, alguien no fue por el vinagre y se armó un desmadre, ¿no? Y como, literal. Y Fer y yo de que ya en mero así de que, ¿no? Y de que ya no nos estábamos entendiendo, ya estábamos las dos de que no te entiendo, güey, de que neta no estoy entendiendo ni por dónde va el conflicto, pero ya berreando las dos. Y para mí abrirme después, o sea, como que pasó el conflicto, pasó la tormenta, nos separamos un momento, obviamente, ¿no? Porque dijimos las dos, no, de que despacito. Pero para mí llegar y sentarme con ella y poderle decir como, güey, me di cuenta de que mi activación vino de una herida en la que me siento controlada o en la que me siento como señalada, que no tiene nada que ver con ella, ¿no? Directamente, y es algo que platicamos justo en ese momento, ¿no? Pero para mí poderme sentar y nombrar lo que se me estaba activando, yo creo que fue de las primeras veces en las que me abrí en vulnerabilidad honesta, sin esta onda como de estar en el círculo y decir como, este es un espacio seguro para abrirme vulnerabilidad, sino como en un espacio más cotidiano y desde lo que es como, ¿qué pasa cuando yo activo este espacio en el que me permito ser vulnerable y lo comunico al otro, ¿no? Y cómo eso se transforma y se mueve. Entonces esa es la que comparto. Pero sí, no sé. Genial. Me encanta. Güey, pues es que cuando confrontas, si te pones en un lugar de, güey, reconozco abiertamente o que la cago o que me siento así o que me mueves esto o que me activas otras cosas y sí, te pone... Y que es incómodo. Y es como incómodo. vulnerable y es incómodo. Es culerísimo, güey. O sea, sentir el Ujú. verga, tal vez la cagué y sí me hago Responsable. y si no, habrá alguien que se haga responsable de eso y si no es Claro. conciliar, güey. Y eso es de lo más... Sí, Y no, shout out sí, a mí también me- de que gracias, Fer. Gracias Claro, por ese, gracias. por No, ese pero portal. me hiciste recordar mucho como la primera vez que salí como de la dinámica antigua que yo tenía en los confrontamientos, que podía solo, incluso yo tuve una situación así con Reni hace mucho, ¿no? Yo podía solo de que, Claro, ya, sí, chinga tu cierto, madre, chinga la güey. tuya, adiós. Nos peleamos por un cartón de huevos. Literal. Por un cartón de huevos, nos dejamos de hablar. ¿Vivían Sí, juntas? No, No. pero nos llevábamos o sea, Mucho, Güey, mucho, como que mucho. entiende el contexto, güey. Hay Fue un trip como de que cartón de huevos. Fer pidió un cartón de huevos, literal, a mi casa. Y se me yo fue ya cuando llegó a su casa. se le fue el pedo, llegó a mi casa, yo ya me muy iba de Fer. también. A mí ya me tocó algo así. Y fue como, güey, ya me estoy yendo, güey. O sea, no me puedes dejar tu cartón de huevos y la chingada. Y Fer, no mames, mi cartón de huevos, la puta madre. Y fue como, güey, pues perdón. O sea, Y cada no uno entró puedo. en sus dinámicas. O Ajá. sea, yo fue como, güey, ¿qué pedo? Solo déjame el cartón de huevos, paso por él. Y ella me dejó de contestar. Y ya, Sí. o sea, fue de que las dos entramos en nuestra dinámica. No pudimos como llegar a una solución en ese momento. Sí, ¿no? ni a un Como espacio que- vulnerablemente Sí, incómodo de exacto. sostenerlo. Ni siquiera pudimos Ajá. llegar a eso. Y güey, me recordó mucho a la primera vez que yo me abría esa vulnerabilidad incómoda que hablarlo, que fue con una amiga que no me acuerdo, algo surgió como de, yo opino esto, yo opino esto. Y
esa amiga, o sea, como que ya igual, una iba a huir, la otra se iba a pelear, y me acuerdo que agarré todo mi ego, todas mis ganas de tener la razón, ¿sabes? Y neta me senté, mi arrogancia, mi soberbia, mi todo, lo que puedo llegar a ser, y me senté en la mesa, respiré y le dije, siéntate, hablemoslo. Qué bueno, güey. Y en ese momento ella se soltó a llorar y me dijo, nadie nunca Se había tomado el tiempo para... se había tomado el atrevimiento de incomodarse lo suficiente como para abrir un Face it. espacio así. Sí, sí. Y yo me solté a llorar también porque fue como yo tampoco había hecho esto. ¡Ay, nunca". qué chido, güey, qué güey! hermoso. Y fue un momento para Qué mí de chingón. mucha medicina, como de esas veces que dices como ya sé un camino nuevo y ahora por mi vida me voy a agarrar a este camino, ¿sabes? O sea, como sí, fue como un cambio de paradigma muy fuerte para mí y muy interesante, ¿no? Que también me ha traído creo que a entender y no juzgar desde mi perspectiva qué es la manera correcta o incorrecta de acercarte a un conflicto, ¿no? O sea, Claro. como que hoy entiendo que tanto la evasión como la confrontación son sagradas y cada quien Claro. en su universo y en su sistema nervioso hay diferentes respuestas, ¿no? Y a lo que estamos acostumbrados, ¿no, güey? Total. Porque, o sea, también reaccionar ante algo muy vulnerable, o sea, tu reacción de cómo tú llevas viviendo toda tu vida con base a una reacción puede justificar cómo vas a reaccionar en ese momento. Claro, Claro. Es que es el miedo, ¿no? Al Sí. confrontamiento. Puede si ser es miedo, uno- enojo, tristeza. A mí me pasa muchísimo por el miedo, o sea, yo no, o sea, nunca he sido una persona como conflictiva, siempre como que evitaba el confrontamiento pensando que eso podía generar un conflicto, entonces me daba muchísimo y a la fecha es algo, güey, como cuando dicen, ¿no? De que solamente vas a decir algo y no sientes que te está persiguiendo un león, sí, güey, No, o sea, sí te para está mí es persiguiendo cada un ese león. momento, güey, de decir algo que no solo que me incomoda, sino que estoy sintiendo, sino que estoy pensando, viene desde ahí. Y mucho del momento más vulnerable para mí viene en los confrontamientos o en el decir, güey, me siento de tal forma por el pánico y terror al cómo van a reaccionar, porque pues al final, y eso es algo que como que hice mi propia deducción, que todos mis miedos e inseguridades vienen a partir de los miedos y inseguridades de otras personas. O sea, de que no sé, alguien dijo, es un ejemplo pendejo, pero es muy real. Güey, a mí me caga ir a las casas y que la tapita, me acuerdo por una vez de mis amigas, y que la tapita de mostaza y eso que se hace arriba o de catsup, las tengan. Me da muchísimo asco. Entonces, a partir de ese comentario, güey, Llegas y quítate todas tus tapitas de tu casa, exactamente, güey. de verdad, o sea, mi inseguridad empezó a pasar que cuando ella viniera o alguien es como que, güey, va a ver eso, o como a mí me da muchísima inseguridad que alguien se toque la nariz cuando está hablando, entonces yo me caché dejando de hacer esas cosas, entonces como que eso me puso a mí mucho más que de confrontamiento y también eso, o sea, güey, como de crear mis inseguridades. Y mi Ok. momento particularmente de vulnerabilidad. Ay, es que no sé si vulnerabilidad y vergüenza sienta Sí, pues sea, sí. o sea, como Estás que venga expuesta. ligado, ¿no? Pero Te estás No exponiendo. necesariamente, pero sí puede venir ligado. Sí, ¿no? puede. O sea, yo creo que sí, se me vino, voy a decir el que se me vino más a la Sí. mente. Cuando, otra vez, ahí sí. No, cuando estuve internada en la última yo clínica, quería decir eso. Ujú. cuando estuve internada en la última clínica, había algo, bueno, era una clínica en trastornos de conducta alimentaria, entonces, que es la mejor de México. Y yo no entendía como por qué un proceso así podría funcionar, porque para mí siempre fue que, güey, no funciona, no funciona. Y durante todo el proceso era llevarte a... pues obviamente, ¿no? Pues empiezas a comer, güey, la realidad es que tu cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Y al menos yo que estaba en desnutrición, pues era como, pues era evidente que iba a pasar. Entonces hay una terapia, güey, que se llama espejo, que obviamente pues te la dan ya como hacia el final de tu proceso. Y es ponerte en traje de baño. A ver, esto es súper cuidado, o sea, para que no piensen que es como, güey, ¿cómo las vivencian? Y no vayan a decir cosas que no son, pero tiene una razón de ser. Empieza como en grupo, ¿no? Porque obviamente pues de lo muy mal que estás a lo que empiezas como a avanzar un poco, te empiezan a incluir en el grupo porque hay un momento en el que tú no eres ni siquiera capaz de conciliar, güey, el coexistir en un grupo que empieza como con este proceso de reprogramación y de hábitos. Entonces ya que te empiezan a meter, porque yo tardé, güey, como un mes sin que me metieran en esto, güey, de que así aislada. Hay una dinámica que se llama la de espejo y a todos les piden un traje de baño. Entonces es súper choqueante porque pues, güey, te pones, o sea, no hay espejos al inicio, solo te pones un traje de baño y todas se ponen un traje de baño y, güey,
se sientan, ¿no? Entonces empiezas como a Qué loco, compartir. güey. Y obviamente es como entender un poco, desde ahí te pones como súper güey de que sin armas, ¿no? Porque cuando al Estás menos... expuesto totalmente. Sí, o sea, es sin armas, porque lo único que en ese momento pues tienes, güey, es tu pinche trastorno y tu mente diciéndote que, güey, es el único que te puedes agarrar. Entonces, cuando baja como toda esa defensa y quedas, güey, consciente, o sea, es literal, desnudo, güey, o sea, desnudo corporalmente, no solo, güey, emocional, güey, sino textual. Sí. Entonces, ya al último, se empiezas como a ponerte a ese putazo, güey, de lo que implica. Y al final, ya cuando te dicen como, güey, ahora sí te vas a ver un espejo porque te dejas de ver, no hay un solo espejo en el que tú te puedas ver, pero ni los ojos, o sea, Órale. para que te puedas, o sea, de que te veas en el reflejo, no hay nada, ni una cuchara te dan plástico, o sea, de verdad, o sea, muy denso. Entonces, te ponen el espejo al final, pues ya con tu terapeuta, y a la madre, güey, o sea, lo choqueante y es el momento que más veo en mi vida, güey, de haberme quebrado a decir, güey, no hay nada, güey, más que el espejo y el cómo yo me veía después de haberme visto de cierta manera y el ver la realidad, o sea, el haber confrontado visualmente, emocionalmente la realidad de el cómo soy, güey, y el haberme visto, güey. O sea, yo nunca había sentido que es que se te caigan las piernas, güey, del dolor, o sea, de que no estás entendiendo qué chingado está pasando. Y ese para mí fue, o sea, desnudo, o sea, porque yo estaba casi desnudo, o sea, tenía un traje de baño, pero, güey, el vivir la desnudez total ha sido mi momento de verdad de mayor vulnerabilidad, porque perdón que me estaba planteando. Sí, o sea, eso, al estar al desnudo frente a mí. Qué fuerte, güey. Sí, ese sí ha sido mi Wow, momento más qué de- poderoso. Sí. Chócale. La neta, sí, güey. Switch. Me debes un helado. Oye, ¿y hubo un cambio como cuando tú hiciste este pedo, cuando, o sea, notaste cambios en tus pensamientos antes y después? ¿O o un cambio cualquiera, o sea, ese pensamiento o emoción o... Yo creo que, y no sé, ¿no? Me encantaría entender por qué te llevan hasta ese extremo, porque parecería extremista, pero tiene, yo creo que la razón de ser de el confrontar las cosas como son, ¿no? Y esto está en la, o sea, como que ahí ocupan mucho la terapia DBT, de Dialectical Behavior Therapy, y hay una parte que es Radical Acceptance, ¿no? Entonces es como el vivir la aceptación radical de las cosas, de todo, ¿no? De, güey, que si tiras esto es la aceptación radical que se va a ensuciar y ya está, tú te quitas, Claro. ¿no? Hasta llevarte La a la consecuencia. parte de decir, güey, exacto, de entender como muy conscientemente qué es lo que pasa. Entonces, yo creo que más de entender, porque pues al final las cosas eran como eran, de que mi cuerpo había cambiado, de que nunca en mi vida desde ese entonces he vuelto a tener un cuerpo distinto y decir, güey, este es el cuerpo que hoy existe, sí hizo que entendiera que hay cosas que son como son, güey. O sea, en general como la forma de vida y de pensamiento es de entender que las cosas, güey, son como son. Eso es con lo que me quedo como, pues ya, güey, ni modo, esto me da tales cosas, Claro. sin una ganancia secundaria, sin nada, güey, es eso lo que tienes. Y al final no había de otra, esa era yo. Y Claro. no había de otra. Claro. Qué interesante porque yo pensé, o sea, como cuando empezaste a hablar, que dije como, iba a hablar de eso, o sea, como que siento que, porque nombré como esta referencia, pero no como mi momento Ujú. más, y creo que mi momento más incómoda de abrirme a mi vulnerabilidad fue en hospitales, ¿no? O sea, y lo hemos platicado tú y yo, o sea, como ese momento yo pasé por una operación muy catastrófica, estética, que elegí hacerme hace 10 años y ya se reversió, como se diga, revirtió parte, me encantó, parte de esa cirugía el año pasado, pero pues tuve un momento de ruptura súper fuerte, ¿no? En el cual, no nada más en el hospital, y que los doctores eran muy rudos conmigo y yo no podía moverme, no podía pararme, dependía de que me bañaran, dependía de todas estas cosas y abrirte esa vulnerabilidad súper incómoda. Y por otro lado, como tuve, mi abuela justo estaba en el hospital al mismo tiempo, entonces mi mamá estaba pues dividida entre cuidarme y a mi abuela, ¿me explico? Entonces yo estuve sola mucho tiempo y no me podía mover. Entonces me hice pipí encima, o sea, no podía hacer cosas tan básicas y abrirme a esa vulnerabilidad de aceptar dónde estaba y que no podía hacer sola nada, fue súper incómodo. O sea, y creo que eso me trajo mucha medicina darme cuenta
lo importante que es abrir en espacios seguros nuestra vulnerabilidad y acompañar en espacios humanos con seguridad, ¿no? Sí. Porque volvemos como a la acción humanitaria, o sea, sí, como que no me gustaría hablar como mucho de estas situaciones porque pues son muy fuertes, pero he estado en momentos como muy vulnerables de otras personas, ¿no? Sí. Y normalmente en acompañamiento, ayer lo hablábamos con una de las chavas que vino a Global Empathy que dijo como yo no sentí nada, ¿no? Y después, cuando fue lo de la alerta sísmica, nos dijo, es que yo soy enfermera y fue enfermera durante el bicho del No mames. 2020. Entonces, para mí fue como, claro, ya entendí, porque cuando nosotros nos dedicamos a acción humanitaria, lo que te enseñan es que tienes que separarte por completo de las emociones del otro, porque es la única manera que puedes sostener y te dicen... Sostenerte. Sí, sostenerte y te dicen, si tú Y te sostener. atreves a entrar en la emoción del otro ya no sirves para nada, ¿no? O sea, a mí me decían como, esa es la primera regla, ya no sirves para nada, ya no nos sirves para nada, ya no le sirves a la otra persona para nada. Entonces, ¿Tú crees que eso es viable? Pues no, pero te rompe por dentro y Sí, te hace rompe. disasociarte, ¿me explico? Es Sí, un trauma. claro. Pero ella justo, ya platicándole ya ahí, como que le entró y dijo, es que yo todo el momento del encerrón, yo lloraba, yo estuve llorando como 3 meses sin parar y me regañaban horrible, o sea, me gritoneaban y me regañaban horrible en el Ay, hospital, pobre güey. porque era como, no, te tienes que desprender de la emoción. Entonces, claro que cuando está viendo un espacio en el que alguien más esté enfrente, Se les extraño. no, y su manera de sostener es como, mi manera de Shut sostener down, es sí. Shut down. no sentir, Literal. porque si no, no voy a sostener, voy a entorpecer, que Güey. es lo que te enseñan. Un Y sabes espacio- que también- Ayer se abrió un espacio súper vulnerable, güey. Sí, Güey, claro. súper también. vulnerable. Y también como cómo nos van deshumanizando la vulnerabilidad creyendo que es fuerza, cuando realmente que a mí eso es lo que como que me transformó tanto mis paradigmas cuando llegué a lo de como empath training con Keith, de decir como, güey, no es cierto. Si yo me atrevo a darme cuenta que tu tristeza o tu dolor me está ayudando a tocar mi propio dolor, entonces puedo sostener más espacio, porque no es que yo me vaya a meter en mi dolor y ya no pueda estar para ti, sino que podemos empatizar y abrir un espacio auténtico. Y no sé en tu caso, Carol, pero para mí como que hubieron estas personitas, ¿no? Que llegaban de la nada, que ni siquiera sabes cómo se llaman, güey, y que te decían, tranquila, te ayudo, o cómo te sientes dentro de un hospital, y eso te sana mucho más que como la parte técnica de los doctores que no empatizan, ¿no? Claro. Y es, o sea, como que, o sea, como, sí, es súper interesante qué es la fuerza y cómo la vulnerabilidad es más fuerte que lo que creemos que es Yo creo que fuerza. no hay nada más contradictorio cuando tu profesión está al servicio de otros que decirle que no sientan, güey, porque es lo único que los mantiene y nos mantiene como conscientes de hacer las cosas con el cuidado, el respeto, la dedicación, el compromiso, el amor, el todo lo que implica. Te sentiste, ¿verdad? Sí. Es que sí, yo creo que la gente que en la parte médica pues siempre está, pues debe ser una súper confrontativo a lo mejor no poder hacer más. Y igual en el bicho, en ese proceso, ¿no? Cuando pues alguien dijo, ¿no? Un doctor, como, oye, tú no deberías estadísticamente estar aquí, ¿no? En este nivel, ¿no? Y por qué o sea, como que hay que elegir salvarte a ti, ¿no? Dentro de el universo que había y cómo como ser humano eliges eso. Tú no tienes el poder de nada, ¿no? Y verlos como a ellos también con esa vulnerabilidad de elección sobre la vida, se me hace una de las cosas como más complejas, y cuando lo único que tienes tú como a lo mejor paciente en ese momento, y no sé si te pasó, de agarrarte de lo único que tienes, ¿no? A los únicos seres humanos a los que pues estás a lo mejor en ese momento que veías, o con los que tenías como acceso, o los que, güey, puedo solamente mover un dedo y ese dedo pues tiene que ser cuidado, no sé, como con esa tanta templanza y que amerita, o sea, a mí... la primera vez que también me tocó que me bañaran, pues baños de cama, güey, de esponja, en el que, güey, no te puedes levantar, no te puedes mover ni nada. Puta, yo creo que no había nada que me hiciera sentir como tan incómoda en la vida
que sentirme, ver que alguien me viera desnuda, es una realidad. Y cuando es como, güey, no me puedo mover, es que ¿qué haces, no? Como cuando haces ese, o sea, de rendirte y decir, es que no hay nada más, y el amor que debe de haber como ser humano que tengas para, güey, aguantarte lo que estás viendo, contener y aparte hacer tu trabajo impecable, güey. Es ahí cuando, impecable, güey, pero ahí impecable de decir, güey, no mames que me lo estoy aguantando. Se me hace una cosa asombrosa que tenemos. Sí, o sea, cuando te sometes a tu nivel de vulnerabilidad. Sí, es loquísimo. Por eso a mí me emociona tanto Global Empaths, pero sobre todo como, no sé, notice en el huracán que me tocó estar en Acapulco montando un hospital con puros doctores y llevarlos a ellos a sentir y que ellos se dieran cuenta como, o sea, llegaban señoras que estaban en un grito, no podían caminar y después de decirles cómo te sientes y acompañar desde lo empático, desde lo somático, las mismas personas decían, no, y decían, güey, solo es un raspón acá. Y salían bailando y salían cantando y es como, güey, el 90% del trabajo, o sea, del acompañamiento humano parte de la empatía. Y es lo primero que nos intentan cortar para funcionar, ¿no? Entre comillas. Y cómo transformamos eso como viendo desde nuestras propias historias, porque lo decíamos, ¿no? Cómo nombrar las cosas que nos aterran ahora en un espacio seguro. Y que la vulnerabilidad no solo se ve, güey, así, sino, o sea, también como que resonaba un poco con la parte laboral, ¿no? Cuando te dicen, no puedes llorar, y no puedes decir, y no puedes involucrar sentimientos, y en cada parte, ¿no? Y también una de las cosas que hablamos de vulnerabilidad es de la vulnerabilidad como como un statement de vida, ¿no? Como tomar el poder a través de la vulnerabilidad. Güey, creo que eso es lo más mágico. O sea, perdón por interrumpirte. Sí, no, está perfecto. Pero sí siento que, o sea, creo que yo muchos de mis traumas o de mis maneras de reaccionar vienen mucho desde el enojo y desde la rabia. Entonces, para mí abrir un espacio vulnerable es justo como, a veces, bueno, antes lo juzgaba mucho como débil, como... Pues sí, güey, muy vulnerable, o sea, porque te estás literal desnudando, pero no como tal, pero sí. Y creo que es mucho más revolucionario llevarlo más suave, más tierno, y creo que te van a entender más y van a resonar más la gente contigo que estando desde un estado de rabia y de enojo. Pero es difícil, o sea, yo como persona que todo lo viví, eso siempre lo he vivido, y no sé, o sea, mis papás, mi familia, todo atrás, siempre vi eso, siempre vi una reacción de enojo, de como fuerte, entonces yo siempre elegía eso, pero creo que ahorita con todo lo que ha pasado en mi vida y así, pues sí siempre trato de contemplar y de añadir esa suavidad, güey. O sea, ya que me cacho ahí como, te estás enojando, Reni, o estás siendo muy directa, o te está creciendo ahí una rabia, unos pelitos verdes, güey. Sí digo como, güey, a ver, yo creo que es momento de mejor hablarlo, güey, con un tono suave, y prefiero expresar todo, pero ya desde algo muy, muy tierno, güey, o sea, muy suave. No, yo nada más quería mencionar dos cosas rápido. Uno, como también eso, como nada más esa parte consciente, quería como nada más retomarlo de decir como, güey, la vulnerabilidad también es como ese puente a lo que dice Fer, ¿no? Como esa humanidad, ¿no? Entonces, como no olvidarnos de que esa apertura es un puente, ¿no? Más allá de solamente como exponerte o ponerte como en una posición en la que te están viendo, ¿no? Que básicamente es exponerse. Pero también por otra parte, esto que mencionabas de tu fam, o sea, yo también resueno mucho, mi familia es muy evasiva como en su vulnerabilidad, ¿no? Y yo siempre he sido... Yo también. Sí, yo siempre he sido una persona que, pues, la neta, soy súper sensible. Creo que Reni y yo resonamos, bueno, todas, pero Reni y yo somos bien chillonas también. Sí. Y de que... Yo creo que somos chillonas porque hay mucho... no hemos habitado la vulnerabilidad o la juzgamos mucho en su momento. Entonces, cuando toca ser vulnerable, soltamos así de que, güey. No, y también como esta parte de... Para mí es mucho honrar que yo sí tengo el espacio para ser vulnerable,
¿no? Mi abuela Lo no que tuvo el decíamos. espacio, Ujú. mi mamá no tuvo el espacio, mi papá mucho menos, ¿no? Sí, Y es como de, literal, wow, Y puedo te toca a ti honrar. hacer todo eso, güey. Pues no es que te toque, pero porque tú eliges también hasta dónde, ¿no? Bueno, sí. es Pero, verdad. pero sí es más bien como reconocer que esos espacios no existieron antes, que mucho de ese enojo, de esa tristeza también es genético, está en ti, ¿no? Está en Porque tu viene de ADN, frustraciones que no viene te de tus corresponden ancestros. y que ahora, justamente, si tenemos el espacio para moverlos, desde esa responsabilidad de la que hablábamos, es como de, bueno, pues yo tengo el espacio para abrirme, tengo el espacio para tener estos lugares seguros en los que puedo compartirme y en los que puedo empatizar, ¿no? Y como de ahí vamos como todos en conjunto sanando, pero es porque tenemos, o sea, sí reconocer mucho, y yo intento recordármelo mucho, porque a veces tengo mucha frustración con mi familia, como de, ¿por qué no me estás diciendo cómo te sientes? ¿Por qué no? O esperan tú. Oh, lo verga, me asustó. No. Y yo, bueno. Mucho como ese miedo a... Tu abuela así de cállate. No, ya Es me- mi- No, pero ese miedo a decir como, híjole, como que estoy moviendo también, ¿no? O sea, y desde dónde, y desde dónde viene, ¿no? Pero también como mucho el honrar, que si no fuera porque todas estas personas estuvieron en esa supervivencia, tú no tendrías el espacio Sí. para la vulnerabilidad, ¿no? Sí, Pero yo está resueno cabrón, mucho en güey. eso, en el aspecto de que, o sea, como que más niña, siempre es, o sea, llorar es mi superpoder, yo siempre lo digo así, pero siempre desde niña he sacado, o sea, cuando quiero llorar, ¿no? Pero siempre necesitaba como una muletilla, estar viendo una película, Sí, un ver, estímulo. leer un libro, un estímulo que me llevara ahí. Y cuando por fin abrí esa cloaca, que como dices Lu, mi mamá llegó y me dijo como, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te duele tanto si has tenido todo lo que has necesitado Ujú. para tu vida? Y justo para mí fue decirle como, claro, pero es que soy la primera generación que no ha tenido, que lo cotorreamos en otro capítulo, ¿no? Pero no ha tenido que estar en supervivencia todo el tiempo, sino puedo cuestionarme y ver y sentir desde un espacio seguro qué Sí, está güey. sucediendo. Y entonces trae esa responsabilidad de moverlo. Pero yo creo que el paso entre seguir el mismo patrón y transformarlo, para mí sí vino de abrir espacio a mi vulnerabilidad también, en nombrar las cosas que me dolían y no nombraba en espacios seguros. O sea, de cómo realmente, pues podemos tener acá todo nuestro cuento y justo cuando Carol y yo dijimos, güey, yo viví esto en un hospital y yo viví en esto, puta, la vulnerabilidad ahí se vuelve un superpoder y ahí podemos ir a la medicina que hay atrás y recordar que no lo tenemos que hacer juntas, ¿no? Sí. Y hablando de no hacerlo juntas, tenemos una dinámica. A ver, yo nada más antes de que salga esto, así que lo primero que se les venga a la mente. ¿Cómo era? Es que acá quiero. Ah, ya. Es que era como, no la tenemos escrita. Pero- No hay nada atrás. Ay, Como cuando pasas enfrente del PowerPoint así, ¿no? sí, tu vulnerabilidad como tu acto más revolucionario hoy es. Mi vulnerabilidad como mi acto más revolucionario hoy es, Lo que es pues, sentarme a crear, increíble. El tuyo. sentarme a pintar. Yo creo que acompañarme a sentir todas mis emociones, sobre todo el enojo. O sea, creo que es un espacio de mucha vulnerabilidad ahorita para mí. Y acompañarme a atravesarlo sin quemarme, sin quemar a los demás, pero tampoco suprimiéndolo. ¿Cuál era? ¿Cuál es tu acto Ajá. más revolucionario de Mi vulnerabilidad? acto hoy? más revolucionario de vulnerabilidad ahorita yo creo que es dejarme sentir tanto cualquier emoción, pero más la tristeza, porque es una que siempre la había tenido como muy pues juzgada, como que siempre la vi muy de débiles, eso, y está mal, güey. O sea, tener eso está mal. Entonces, pues sí, siempre, o sea, como que es algo que pues no lo habito, güey. O sea, me cuesta trabajo habitarlo. Entonces, pues me gusta habitarlo con ustedes porque se siente seguro y pues se puede. Entonces, Dos millones de personas. no, pero me Mientras gusta, apretas el o sea, yo sí. No, pero Me gusta Sí. que, por ejemplo, actos muy pequeños, ¿no? O sea, me he dado cuenta como que he estado ahorita mucho con ustedes. Me di cuenta como, güey, qué rico que me puedo quedar jetona con ustedes, güey.
O sea, estamos viendo una peli, güey, y quedarme jetona, o sea, me gusta. Te sientes segura. Me sí. siento segura, tan segura que me puedo dormir al lado de ustedes, güey. O sea, no tengo una ansiedad así como de, güey, vamos a platicar o cosas así. Es como, güey, qué rico que me puedo dormir aquí al lado de ti, güey. Sí, y que Y nadie ver te va una a peli, decir, no hay Reni, pedo, güey. despierta". Que de la nada Sí, estoy así jetosísima, güey, me despierto y Krista sigue viendo la peli o tú estás ya también jetona, güey, que es como, güey, qué rico, güey. Es que hay un dato, no sé cuál es, pero Qué que rico. el sueño da. Ah, bueno, Que el el sueño mío. da que... El tuyo. No. Este no es tan mío, pero creo que sí lo comparto. O sea, el comer, güey. O sea, ¿El comer? el comer, Ok. sí, para no inhibir. O sea, Sí, el comer solo- es mi acto más revolucionario. Solo quería sumar algo rápido antes de que empecemos de ahorita lo que sucedió con Reni. O sea, es justo lo que decimos. Cuando nombramos las cosas, o sea, literal nombró como algo que me cuesta tocar es la tristeza y casi lloras nada Sí, más güey, diciéndolo. nada más diciéndolo, O sea, y por eso es tan, para mí tan fuerte. O sea, tiene tanta fuerza la vulnerabilidad en espacios Sí, seguros. no, y se me hace súper revolucionario, güey, porque todas las experiencias que he tenido que me han transformado siempre van acompañados de llorar un chingo, güey. De soltar y Sí. llorar. Y ya que Sí, pase sí, ese proceso, que es a lo mejor un poco incómodo para mí, bueno, demasiado, güey, me afino, güey. Hay algo dentro de mí que se afina, Qué se gran suelta. palabra para describir. Güey, eso. Me afino. Güey, me afino y puedo estar presente, puedo ya, o sea, ya no es una carga que me pesa. Por ejemplo, hice lo del hielo con un amigo que, Jero, te amo, te mando un beso, güey, por favor, hay que colaborar. Entré al hielo, güey, entré en modo supervivencia justo, entonces fueron como, güey, 3 minutos de estar en el hielo, güey, que empecé a llorar un chingo, güey, un chingo, mi cuerpo se calentó, güey. Y me acuerdo que el papá de Jero me estaba viendo, güey, y se quedó así de que, sacadísimo. Helado, Yo estaba, güey, helado. Ese güey helado y yo ya caliente, güey. Yo ya caliente y ese güey helado. Helado, No, güey, ¿no? pero sí, me acuerdo que me veía y decía como, ¿qué pedo esta pinche morra, no? Porque yo estaba así de que llorando como puto bebé, güey. Y después de pasar ese momento, güey, llegó un punto donde, güey, el hielo ya no sentía frío, güey, el Claro. hielo. Estaba caliente, mi cuerpo estaba caliente, güey. Y pasó, eso también me pasó con Leo, güey. Cuando hicimos lo del body instrument. Me afinó, o sea, después de haber sacado todo ese pedo, güey. Y las notas que tocamos al final tan agudas, güey. La voz me cambió, güey. Claro. Y yo escuchaba cómo esa afinación cambia en tu cuerpo, güey. Claro. Está muy cabrón. Sí, está 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 muy cabrón. cabrón. ¿Cómo tienes que pasar por este proceso? Para atravesar. Para atravesar. Coméntenos cuál es su vulnerabilidad como acto más revolucionario. Exacto. Recomendación ya para cerrar. No, pues es que así nos podemos echar, güey, un día completo. Recomendación. Ok. ¿Recomendación? ¿De lo que sea? No, es Estamos una hablando de canción. vulnerabilidad. No, sí, pero Ajá. me refiero a libro, Arte, música, conciencia y arte, cultura. conciencia, Sí, cultura. Ya sea un libro, No un peli, consejo. rola. No, sí. No, a ver, Recomendación de vida. Ay, consejo. creo que recomendación implica cero consejo. Pero, yo te tengo una Una recomendación. recomendación así que te toque. Alguien ya la tiene. ¿Tú ya tienes? Sí, yo podría recomendar. Yo creo que uno. Es que Seguirnos depende en mucho. nuestras redes sociales. O sea, hay muchos libros que me han acompañado, pero creo que cuando era más chava, o sea, cuando tendría como 18, en mi clase de literatura me dejaron Altazor de Vicente Huidobro, que es una serie de poemas y de cantos muy hermosos que hablan mucho como de, pues del enamorarse, de la vulnerabilidad, del abrirte, de lo que es la vida, ¿no? Dice una frase como, la vida no es más que un salto en paracaídas, ¿no? Y es como toda esta parte también como de esa incertidumbre, pero igual como ese sostén un poco, ¿no? Y como ir bajando, pero al mismo tiempo como no saber qué pedo allá abajo, ¿no? Yo me quedo mucho con esa frase y aparte como que los poemas son hermosos, los cantos que tiene son súper bonitos. Yo recomiendo mucho si te sientes un poco como de... qué pedo, ¿no? Como de que no sé qué estoy sintiendo, no sé quién soy, no sé qué pedo, ¿no? Y a mí ese libro siempre como que me regresa a una adolescente que se sentía muy perdida y se encontró de alguna manera y que a veces se me manifiesta mucho en el presente y pues siempre estoy como regresando a Huidobro, la verdad. Entonces, ese es mi órale. reco. Está chido eso. Ay, no. Tú, pues yo chica. les voy a recomendar que vayan a terapia después de... Vayan al pinche psicólogo. No, pues güey, es que el mío ya vean Shrek. Recomendación, güey. No, a ver, recomendación, yo creo que de rola, Así que a mí las rolas me ponen bien.
la canción de Happy de Pink, que va un poquito de no me gusta, o sea, no es que me elija estar así, pero elijo estar así, no es que me guste estar así, pero al final pues elijo estar así, pero Cool. quiero estar happy. Me gusta. ¿Tú? Yo recomiendo, no sé si vaya a sonar muy mainstream o lo que sea, pero a mí me gusta mucho la película de Into the Wild. Creo que la vi en un momento, o sea, No sé cuál es. muy chida, James güey. Franco. Es de, no sé de, creo que no sé de James Ah, Franco. no es cierto, de es otro- Affleck. Es de un güey que, güey, iba a la universidad, o sea, tenía una vida bien, güey, y deja todo y se va a vivir a la naturaleza. A ustedes, sí, sí. Literal. Ah, nosotras. Sí, entonces, Muy su película. güey, la neta está muy chido porque te cuestiona, te hace cuestionarte muchas cosas Into the Wild. sobre cómo ves tu vida cotidiana, güey, y por qué decides lo que decides en su momento, y está muy chida, güey. La neta es de mucha vulnerabilidad, o sea, se tocan temas vulnerables, porque pues, güey, al final estás solo en la naturaleza, y pues es muy chida, véanla. Güey, yo soy una intensa Pachamamistic style in the world. Está muy ¡Ni Pachamamistic. se nota! ¡Más nota! Y la otra, pues también es música La medicina, matrioshka. pero en inglés. La patrona. Entonces, una sería El Abismo de Alonso del Río. Creo que yo estaba en un momento de muchísimo ego hace unos años, en el que no, como que no lograba ver cuál era el camino que quería de bajar de la mente al sentir. Y literal, cuando empecé a tomar cacao sin saber qué estaba haciendo, lo preparé todo al revés de cómo era y me sentaba todas las mañanas y ponía esa canción y solo dejaba que la canción me fuera enseñando, ¿no? Y habla de eso, habla de rendir la mente y rendir el ego a ese abismo, que para mí es esa vulnerabilidad que una vez que tocamos ese vacío que nos aterroriza, nos damos cuenta que ahí es la nada en posibilidad de volverse todo, ¿no? Y la segunda rola se llama Phoenix de Fia, que justo habla también de lo mismo, ¿no? O sea, de cómo nos tenemos que quemar en llamas para que dicen que, bueno, no dicen, si te quemaran así completita a un ser humano, después de las cenizas, después de todo, las cenizas, todo lo que quede, quedan unas sales. Y esas sales son la esencia de lo que somos más pura, ¿no? Entonces, poder reconocer que a veces toca quemar todo por completo para ir a encontrar esas sales, me habla a mí mucho de la vulnerabilidad. Qué chido. Eso me recuerda mucho a la metáfora del diamante que sacó Remy. ¿Sí? Hace unos episodios It's De la presión. de la presión, ¿no? Güey, pues por favor déjanos sus recomendaciones de libros, canciones, Que lo los que han quieran, acompañado güey, en porque su pues también vulnerabilidad. o sea, nos va a ayudar mucho para nosotros para Claro. pues, escucharlo, Ser o más leerlo, vulnerables. para ser más vulnerables. Y bueno, es nuestro último capítulo con Carol en esta temporada. Te amamos, Carol. Va a estar acá presente en lo demás, pero Carol está creando cosas súper chidas y cada una nutrimos de nuestro individual al colectivo. Entonces, desde aquí, mándenle también buena vibra para que cree cosas chingonas todos estos días. Y te amamos mucho, Carol. Los amo. Y sean vulnerables siempre. Siempre sean O sea, vulnerables. O sean vulnerables a no ser vulnerables. Sí, chinguen un chingo. Aquí hay un letrero perfecto, ¿no? Normalicemos echar la lloradita. Si quieren Normalicemos comprar echar la ese print, lloradita, contacten a Lu, que es la creadora, y Bipapirup.